Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ya lo sabes, siempre deseándote todas las bendiciones de nuestro Dios en tu vida, en la de tu familia también, y que donde quiera que estés, su mano poderosa siempre te acompañe. Vamos a continuar en esta oportunidad con la lección del qué pasó después de la avalancha. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de cómo se fue formando esta tormenta perfecta o esta avalancha que se viene en la vida de David y cómo va tomando mala decisión tras mala decisión y le va agregando y agregando y agregando hasta que de verdad se le viene todo el mundo encima. Y vimos cómo es que la falta de nuestro carácter puede ocasionar que nos metamos en más problemas de los que debiéramos, ¿no? Porque vimos que sí había elementos que estaban presentes en esta situación de la vida de David, pero la falta de carácter de David fue como el detonador para que ocurriera. Porque si David hubiera tenido carácter, no se hubiera quedado de flojo en el imperio y pues se hubiera ido a la guerra. Si David salió a pasear y vio a Betsabé desnuda, si hubiera tenido carácter, pues se voltea para otro lado y sigue su camino. ¿Sí me explico? O sea, siempre la falta de carácter fue el detonante en la vida de David para que esto llegara a las consecuencias que llegó o a la situación a la que llegó. Y el día de hoy vamos a hablar de qué pasó después, qué fue lo que siguió después de esto, porque pareciera que todo le salió bien a David, pareciera que no ocurrió nada, ya habían pasado meses del momento en que David toma a Betsabé y David manda o permite que muera Urías. Ya pasaron muchos meses. De hecho ya nació el niño y a lo mejor David cree que no pasó nada, ya la libré, ya no ocurrió, no tuve la reprimenda de manera inmediata, no tuve esa disciplina de manera inmediata y ya la armé. Y muchos de nosotros a veces podemos llegar a pensar de la misma manera. Cuando hacemos algo que no está bien, guardamos un sentimiento que no está bien o hacemos algo pues que va en contra de la voluntad de Dios y de sus preceptos y no recibimos como que, ay, no pasó nada, silencio nada más en lo que hice y sigo con mi vida como si nada hubiera pasado, o cambio mi vida, porque a veces de plano cambiamos el rumbo de nuestra vida con esas decisiones terribles y no pasó nada. No afecté a nadie o creo que no afecté a nadie y pues está, simplemente le sigo. Creemos que ya le hicimos, que ya estamos del otro lado, ¿no? Y alguna vez una persona preguntó, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la disciplina de Dios tarda tiempo en ocurrir? ¿Por qué la intervención de Dios no es de inmediato? O sea, ya la regué hoy y ¿por qué mañana no me disciplina o me llama? ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nosotros de manera voluntaria arreglemos la situación, pero no lo hacemos. Y nos hacemos como si nada hubiera pasado y nos volvemos cínicos, ¿no? En ese sentido. Y hasta volvemos a venir delante de Dios y seguimos orándole y seguimos alabándole y seguimos sirviéndole lo que sea, pero por dentro traigo un desastre, una avalancha se me vino, ¿no? Y Dios nos da ese tiempo, esa oportunidad, pero cuando ya no, o sea, cuando ya no pasó, cuando ya no sucedió, entonces Dios interviene y lo hace de una manera bastante peculiar porque nos va a llamar a cuentas, nos va a llamar Dios a cuentas. Y fíjate que cuando estudiaba este pasaje, vi que el arranque de todo, el inicio de lo que iba a suceder de esta parte de la historia de la vida de David, viene del versículo final del capítulo 11. Y te voy a pedir por favor que abras tu Biblia porque ahí vamos a arrancar como contexto de lo que va a pasar. La última frase del último versículo del capítulo 11. Así que acompáñame, si no me equivoco es el 27. Segundo de Samuel 11, 27, porque de ahí vamos a empezar solo con esta frase. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Fíjate nada más lo que acaba de decir. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Esto nos pone dos premisas importantes que debemos de considerar y que a lo mejor van a romper ciertos paradigmas o ciertas creencias o cierta ideología que tenemos con respecto de Dios.
Porque a veces pensamos que Dios está en su trono, hacemos algo malo y está ahí esperando a que nos arrepintamos, esperando a que vengamos a pedirle perdón y ya, un abrazo, un beso, no pasó nada, seguimos nuestro camino y Él sigue en su trono. No, lo primero que nos dice este versículo que pasó con Dios y su carácter como Dios es que se disgustó por lo que había hecho David. Con lo que había hecho David, Dios estaba disgustado. Entonces, nos dice este versículo que con lo que tú y yo hacemos, que no está bien delante de Dios y que es una rebeldía abierta delante de Dios, Dios se disgusta. Dios se molesta por lo que nosotros hacemos. Así que no se quede en su trono esperando a ver a qué hora nosotros vamos a acercarnos y le vamos a pedir perdón y ahora sí. No. Dios está molesto, Dios se enoja por lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, esa es una premisa importante. La otra, empezando el versículo 1, dice, por lo tanto, si los hilamos y los unimos, dice, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por lo tanto, o sea, te está diciendo que Dios va a hacer algo. Por lo tanto significa que viene una acción después de esta unión. Entonces, algo hizo Dios o va a hacer Dios con David, ahorita lo vamos a ver. Pero esa segunda premisa que nosotros podemos pensar o podemos quitar de nuestra mente, que ya lo hemos platicado algunas veces, es creer que cuando nosotros vamos a rendir cuentas solamente es hasta que estemos delante de su presencia. Y que aquí en la vida, pues haré, desharé, pediré perdón, me perdonarán y pues ahí sigo y le camino y... No. Este pasaje nos va a enseñar que Dios viene y arregla cuentas con nosotros. Para bien y para mal. Porque cuando hacemos las cosas bien, también viene Dios y nos bendice y platica con nosotros y de verdad nos lleva al siguiente nivel. Pero cuando también hacemos las cosas que son incorrectas, Dios también viene y arregla cuentas con nosotros. Y al mismo tiempo, no vamos a verlo como pasajes paralelos, pero vamos a irlo relacionando, ¿ok? Al mismo tiempo que está ocurriendo esto con David, voy a ir mencionando a Adán, a Caín y a Jonás, porque son otros tres personajes a los que Dios también les hace una intervención, a los que Dios también los llama para rendir cuentas por su actuar, que lo hace exactamente igual contigo y conmigo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de cuando Dios nos llama a rendir cuentas delante de Él por algo que hemos hecho. Y el título de la enseñanza de hoy es Arreglando cuentas con Dios. Arreglando cuentas con Dios. Y el pasaje que vamos a ver es el capítulo 12, del 1 al 25 de 2 de Samuel. Pero vamos a orar primero para que le pidamos a Dios sabiduría en medio de lo que Él va a tener para nosotros en esta oportunidad. Bendito Dios, te damos gracias Señor por la bendición de conocerte, de conocer tu palabra y de saber que nunca vas a quitar el dedo de renglón en nuestra vida. No nos quieres como estamos, nos quieres cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te agradecemos por eso, Señor. Y que no es fácil y que a veces duele y que vamos a tener que tomar el carácter que debemos de tomar y disciplinar nuestra vida, lo tendremos que hacer, Señor. Pero sabemos que no lo haremos solos, que tu presencia, tu Espíritu Santo irán a nuestro lado para ayudarnos y fortalecernos. Te agradecemos por esta oportunidad de verdad que tenemos hoy de estudiar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces te decía que el inicio de este pasaje es con esa frase, pero Dios se molestó. Porque en ese mismo versículo dice que cuando se entera Betsabé que murió su esposo, ella sufre su luto, pasa su tiempo de luto, David no se le acerca, pero en cuanto pasa el tiempo de su luto, David va por ella, la hace su esposa, nace el bebé y entonces David ya, como si nada hubiera pasado. Pero eso enojó a Dios. Entonces vamos a ver 4 procesos, 4 etapas del proceso de Dios cuando quiere arreglar cuentas con nosotros. Y Dios es especialista en esto, Y por eso te dije que iba a tomar a Abel, a Caín
a Adán, a Caín y a Jonás, porque con ellos hace algo muy parecido que con David. Y vi esa misma secuencia o vi esa intervención de Dios de la misma manera, aunque con ellos, tanto con Adán, con Caín y con Jonás, lo hizo directamente Dios. En esta oportunidad utiliza al profeta Natán. Pero en las otras, él directamente los confrontó y él arregló cuentas con ellos. Así que vamos a ver estos 4 puntos, estas 4 etapas de este proceso. Y el primero de ellos es la preparación. Dios prepara el corazón, Dios prepara la circunstancia, prepara el ambiente. A nosotros es como si nos pusiera a marinar, o sea, nos pone a remojar, ¿no? Como decimos este dicho mexicano, lo que sea de pelar que se vaya remojando, pues ándale, haz de cuenta. Dios ya nos va a poner nuestra peladita, entonces nos pone a remojar, nos prepara para la situación. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ir leyendo parte por parte del pasaje y después lo vamos a ir desmenuzando. Así que acompáñame al capítulo 12 de 2 de Samuel y de ahí arrancamos de los versículos del 1 al 6. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres de cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Con ese por lo tanto que te decía hace unos instantes, Dios ya está tomando acción, Dios va a tomar acción. Y esos por lo tanto en nuestra vida serán muy comunes. Tanto cuando demostramos esa fe inquebrantable y entregamos nuestra vida y hacemos nuestra obra por el Señor, como cuando la regamos y nos alejamos y seguimos nuestra propia carne y nuestros propios deseos. Ese por lo tanto vendrá. Y ponle tu nombre, pongámosle nuestro nombre. O sea, José Juan hizo esto, vivió esto, permitió aquello, sirvió en aquí, sirvió en allá, por lo tanto el Señor. Entonces, eso es algo que va a suceder. Pero lo que hace aquí Dios es suavizar a David, es acercar al profeta Natán y ponerlo en perspectiva de lo justo y de lo injusto. Porque obviamente era lo que había pasado con David, con Urías, ¿verdad? Si lo relacionamos, y ahorita lo vamos a ver, yo creo que ya conoces el pasaje, pero ahorita lo vamos a ver. Pero entonces lo primero que hace Dios es intervenir, es esta preparación. Y cuando te digo que quería tomar también el ejemplo de Adán, de Caín y de Jonás, es porque hace lo mismo. Con Adán, Dios se acerca y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Lo hemos dicho muchas veces, obviamente Dios sabía dónde estaba, pero Dios estaba empezando el diálogo con Adán para poder confrontarlo con lo que había hecho. Y por eso empieza con el, Adán, ¿en dónde estás? Con Caín, ¿te acuerdas? Con Caín, lo de las ofrendas de él y de su hermano Abel, y Caín se enoja porque su ofrenda no fue bien vista, pero pues por la condición del corazón con la que lo hizo. Y entonces Dios le pregunta a Caín, ¿qué pasa, Caín? ¿Por qué estás enojado? Entonces, otra vez Dios prepara la intervención. Está haciendo que florezca el carácter o lo que tenga que florecer de la persona. Con Jonás también lo hace cuando Jonás se rebela, ya sabes, no quiere ir a Nínive y se lo come el pez, lo vomita el pez al tercer día en Nínive, y entonces Jonás empieza a pregonar el juicio del Señor, y entonces
Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, y te acuerdas con la calabacera que Dios le pone porque se desmayaba del coraje y del sol, y le pone esta calabacera, y entonces Jonás se enoja en extremo por todo lo que estaba pasando, y entonces Dios interviene y le dice, cuando se seca la calabacera y el otro hace su berrinche, Dios lo confronta con esto, Dios lo prepara y le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y obviamente con el hecho de que existiera la calabacera y que no tuviera nada que ver con Jonás, con el que él haya movido o hecho, Dios lo estaba preparando para decirle, hey, no son tu creación, son mía. Tú no eres el dueño del universo, soy yo. ¿Por qué te enojas tanto? O sea, ¿cómo es posible que te enojes por una calabacera? Ya lo vamos a ver después. Pero sí crees que destruya toda una ciudad de seres humanos, ¿no? Entonces, Dios lo que hace aquí es prepararnos. Y cuando lo hace, cuando empezamos este tiempo de rebeldía, de alejamiento, de, ya sabes, puede ser a través de una prédica, a través de un canto, a través de un retiro, de un campamento, a través de otro creyente, a través de un familiar, a través de una circunstancia, que Dios despierta, prepara nuestro corazón para lo que viene. Y esa situación lo que hace es reverdecer, recordarnos cuando oímos esa canción y decir, híjole, esta canción, ay, 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 Señor, yo estoy haciendo tal cosa. O esa prédica y decimos, híjole, es que esa prédica de verdad me la hicieron a mí. Está hablando de mí el pastor y yo no había venido en 3 meses, no inventes, y parece que fue hecha para mí, ¿no? O este hermano, ¿cómo supo que yo estoy necesitando oración o que estoy viviendo tal cosa? Y a veces es en la plática de un creyente con otro, ¿no? Y el creyente, pues que está echándole ganas y tratando de hacer las cosas bien, de repente le habla un tema en particular al creyente que está pateando el bote, y el otro se retuerce como si le echaran limón con sal, ¿no? Porque pues ahí es donde duele. Y esa es la manera en que Dios prepara nuestro corazón, nuestra mente, para sensibilizarnos por lo que nosotros hemos hecho. Y para esta parte de sensibilizarnos, Dios va a utilizar a su Espíritu Santo, que es quien habita dentro de nosotros. Es quien nos va a contristar, es quien nos va a hacer sentir la presencia de Dios y lo que hemos hecho. Él es quien tratará con nuestro espíritu para que empecemos a darnos cuenta de que algo no ha funcionado. Y es lo que exactamente hace Dios con David. Utiliza en este caso a Natán para sensibilizarlo y ablandarlo con una injusticia que él había cometido a través de una historia, ¿no? Y después de que Dios ya ha hecho esto, después de que ya estamos pues blanditos, ya estamos ahí en el sillón, ya estamos ahí en la situación y ya Dios ya preparó todo, ahora viene la confrontación. Ahora viene el tiempo en donde Dios ya va a ser directo con nosotros y no nos va a endulzar el oído. Dios no nos va a dorar la píldora, como se dice coloquialmente. Directo nos va a decir, esto está mal. Esto que hiciste, que estás haciendo, no está bien, ¿no? Y vamos a ver cómo le va a David con esa parte. Y son los versículos del 7 a la primera parte del 13. Del 7 al 13, así que acompáñame, vamos a leerlo. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada,
porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pues yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Híjole. Ya que David estaba molesto por lo que otro ser humano le había hecho a otro, de quitarle su ovejita teniendo tantas, le dice el Señor: tú lo hiciste, mijito, teniendo todo, pudiéndote casar con cualquier mujer, y si no te bastaba lo que ya tenías, te hubiera dado más, y ni así te atreviste a ir con un pobre, mandarlo matar a través de otros y robarle su esposa. Destruiste su vida. No estoy contento con lo que hiciste, David. Híjole. Y viene el juicio, que ahorita lo vamos a ver en la parte de las consecuencias, lo vamos a retomar. Pero, ¿qué habrá pasado por la mente de David cuando Dios ya lo había suavizado y ahora le dice: tú eres, tú lo hiciste, has hecho esto, David? Híjole, qué tremendo. Es exactamente igual lo que te digo, lo que hizo con Adán, cuando le dice: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Qué has hecho? Pues lo está confrontando y ya sale con: es que comí del fruto, pero es que la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, ya Dios está confrontando a Adán con su pecado, con lo que hizo mal, porque obviamente la preparación fue el: hey, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor, pero estoy escondido de ti porque tengo pena, porque estoy desnudo. A ver, ¿quién te enseñó? ¿No? Con Caín, cuando le dice Dios y le pregunta a Dios: ¿por qué estás enojado? ¿No? Si hicieras bien, bla, 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 lo prepara. Y cuando Caín mata a Abel, y Dios lo prepara preguntándole: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué, yo soy el niñero de mi hermano? Y entonces le dice: su sangre me habla. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? Lo está confrontando con lo que Dios ya sabe que hizo, pero lo está confrontando. Igualmente con Jonás, cuando seca la calabacera y el otro que te digo hace su berrinche, le dice: ¿te enojas tanto por la calabacera, que es una simple planta, pero prefieres que toda esta gente muera? Dios lo está confrontando también. Y hace exactamente lo mismo contigo y conmigo. Y utiliza también para esto a su Espíritu Santo. Porque su Espíritu Santo también nos va a convencer de pecado. Y también nos va a hacer sentir esto que Dios busca. Su Espíritu Santo también, híjole, va a ser parte vital en la confrontación que Dios nos haga. Va a ser la manera en la que Dios va a estar actuando en esta circunstancia de llamarnos a rendir cuentas, a arreglar cuentas con Él, a hacer números y: a ver, ¿cómo estás, mijito? Y va a utilizar a su Espíritu Santo para esto. Obviamente, el fin de esta confrontación fue la respuesta que dio David. En el versículo 13, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. La regué. No porque David no se diera cuenta de que estaba mal, sino porque a lo mejor pensó que no iba a pasar nada, no pasó nada. Porque tú y yo nos damos cuenta de lo que está mal, pero creemos que nos vamos a salir con la nuestra. Creemos que no va a pasar nada, que a veces hasta voy a mejorar mi vida haciendo esto, quitando aquello de mi vida. Voy a ir en otro rumbo distinto, ahora voy a estar con esta persona o ahora voy a hacer tal cosa.
quiero disfrutar de esto, o estoy enojado con tal persona y le voy a hacer la vida imposible hasta que acabe con ella, ¿no? No sé. Y creemos que no va a pasar nada cuando llevamos a cabo esa maldad, o mientras acuñamos y atesoramos esa maldad en nuestra vida, hasta que Dios viene y nos confronta y nos dice: hey, esto que estás haciendo no está bien. Y otra vez, Dios va a usar a veces ese canto, esa prédica, ese retiro, ese hermano, una lectura en su palabra, cualquier cosa va a usar Dios para confrontarnos con lo que hemos hecho, buscando que lleguemos a ese punto, que no hagamos oídos sordos, porque muchos sí lo hacen, sí lo hacemos oídos sordos a esas confrontaciones de Dios, y entonces empieza este proceso de la rebeldía declarada contra Dios. O sea, ya entendí que estoy mal, ya Dios me dijo que lo que estoy haciendo está mal, pero lo quiero seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Entonces esa ya es una rebeldía declarada contra Dios, y no nos engañemos creyendo que le vamos a ganar a Dios. Así que si tú estás pasando por ese tiempo de rebeldía declarada contra Dios, de decir, me vale, yo lo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir viviendo esto, ten cuidado. Ten cuidado, porque en esa molestia Dios no va a permitir que nos salgamos del huacal. No va a permitir que nos salgamos del redil, del corral. Nos va a poner un límite. Porque Dios está esperando de nosotros la buena respuesta. Dios está esperando la respuesta que tuvo David, de reconocer que la hemos regado, de reconocer que hemos estado mal, que necesitamos corregir nuestro camino. Muchos de nosotros, cuando hacemos oídos, si no hacemos oídos sordos, empezamos a tratar de excusarnos. David no lo hizo. He pecado contra el Señor. He pecado contra Dios. Muchos de nosotros podemos reconocer que estamos haciendo mal, pero buscando evadir la responsabilidad, podemos empezar a excusarnos y decir, es que es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, es culpa del trabajo, es culpa de esto, es culpa de aquello. Podemos llenarnos de filosofías humanas y decir, todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? No pasa nada, no le hago daño a nadie. Y caer en ese engaño. Entonces podemos hacer lo que sea para evitar sentirnos culpables por lo que hemos hecho, para callar esa voz de culpabilidad, para seguir haciéndolo, para seguir excusándonos en eso y no arreglar lo que tenemos que arreglar. Así que está en nosotros la respuesta que le vamos a dar a Dios en esta confrontación. Así que, ¿cuál ha sido tu respuesta? Es una pregunta para nosotros, porque también es para mí. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante las confrontaciones de Dios cuando viene a arreglar cuentas? ¿Hemos respondido como tenemos que responder? ¿O hemos hecho oídos sordos y me vale? ¿Hemos puesto excusas para seguir? ¿Hemos tomado filosofías humanas para seguir actuando como lo hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos actuado? De ahí se desprende lo que sigue para nuestra vida, de formas que no medimos, que no tenemos la manera de medir la magnitud, porque habrá una consecuencia dependiendo de la manera en que cómo vamos a responder ante esta confrontación. Y a lo mejor ahorita estás viviendo o estamos viviendo consecuencias por hacernos los locos, los oídos sordos, por no hacer caso, porque seguimos empeñados en lo que estamos haciendo, pero ya nos cayó la consecuencia. O hemos aceptado nuestro pecado y de la misma manera hemos tenido una consecuencia. O nos hemos seguido excusando y no le hemos hecho caso a Dios y lo estamos evadiendo. Vamos a ser tan honestos. ¿Cuántos de nosotros en nuestro pecado evadimos a Dios?
No estoy enojado con Dios, no me quiero hacer el sordo, pero lo evado. Y se me atraviesa Dios y me voy por otro lado. Y me hago el que no sentí que tenía que leer su palabra. Me hago el que no escuché el mensaje que me envió a través de otra persona, de un creyente. Y ahí le saco la vuelta, como decimos. También vamos a tener consecuencia en eso, ¿eh? O sea, eso debemos de saberlo. Y esa es la tercera etapa o la tercera parte del proceso de arreglar cuentas con Dios, las consecuencias. Y vamos a ver los versículos desde el 13 hasta el 19. Y lo vamos a leer. Aunque antes de empezar, pues Dios ya le dio parte de las consecuencias a David. En el versículo 11 le dijo: esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que todo esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Híjole, qué tremendo. Pero luego, después de esto, Natán le responde a David y desde ahí arrancamos. Así que sígueme, por favor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Híjole, aquí cuando hablamos de las consecuencias, debemos de saber que la manera en que nosotros respondamos hará una gran diferencia, ¿verdad? Ya lo dije. Porque cuando David se muestra entendido, humillado delante de Dios y reconociendo que he pecado, le dice Natán: sí, qué bueno que lo reconoces, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por lo que hiciste, pero tendrás una consecuencia. Y alguien alrededor tuyo tendrá una consecuencia por tu culpa. Esto es bien duro, ¿eh? Esto es bien difícil, esta parte. Porque aunque nosotros, el perdón de Dios está ahí, viniendo con corazones humillados delante del Señor, la consecuencia no siempre va a dejar de ser. Por ejemplo, yo soy papá y cuando mis hijos han hecho algo, los sigo amando y vienen y me lloran y los abrazo, pero a lo mejor la disciplina o el castigo, pues ese lo deben de tener porque deben de entender lo que hicieron, que está mal. Y es así exactamente igual con Dios. Dios nos perdona y hasta nos consuela, pero la consecuencia de lo que hemos hecho va a estar ahí. Aunque también el corazón de Dios es movido a misericordia, porque también Dios puede decidir, y no porque sea malo y le guste vernos sufrir y apachurrarnos con el dedo, no, pero también Dios puede tomar la decisión de perdonar, como en el caso de Jonás, que Dios perdonó al ver a Nínive contristado, humillado, y les perdona la vida. O sea, Dios también puede, en nuestro caso, cuando ve nuestro arrepentimiento sincero y genuino y honesto, detener su mano y decir: ok, está bien. Esto que pensaba ponerte como una disciplina, como una consecuencia, no va a ser, no va a pasar. Porque David lo hizo, ayunó, oró a Dios para que le perdonara la vida a su hijo y no pasó. Y es porque
Dios no tenía esto en la vida de David, no quería que David pasara por esto. Y a veces Dios también va a tener que quitar cosas de nuestra vida como una consecuencia que ha llegado a nosotros por nuestra rebeldía. Y a lo mejor a veces va a ser, por ejemplo, un trabajo que en tu rebeldía no debiste aceptar, no debiste hacer y lo tomaste. Y Dios dice, no, lo siento mucho. Señor, perdóname porque en mi trabajo hice esto y hice aquello y la regué y no debí. Y Dios te dice, sí, está bien, pero no puedes continuar con ese trabajo. No puedes seguir en ese empleo porque te vas a descarriar más, vas a creer que puedes volver a hacerlo y tienes que tener una disciplina y ¡pum!, perdemos el trabajo. A veces es la salud, a veces es una relación porque no debimos de meternos en esa relación, no debí meter las patas y lo hice. Y Dios dice, lo siento mucho, yo sé que tu corazón está en esto, yo sé que estás buscando esto, pero lo siento mucho, no. Lo siento mucho, no. Y fue lo que pasó con David. Y entonces vienen estas consecuencias a nuestra vida y lo fuerte aquí, fíjate, es que muchas veces, pues esas consecuencias a lo mejor nos caen a ti y a mí, decimos, bueno, pues yo la regué, yo soy el culpable, pues órale, ni modo, aguantar el tomatazo. Pero cuando esas consecuencias alcanzan a terceros, como en el caso de David a su hijo y a Betsabé, porque ahora Betsabé también veía morir a su hijo, y que a veces nuestras decisiones, nuestras rebeldías, nuestros tiempos fuera de Dios van a traerle consecuencias a lo mejor a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra economía, a la economía de mi familia, porque vamos a tomar otra vez el ejemplo de que Dios me quita ese trabajo porque lo que yo hice para obtenerlo estuvo mal, estuvo terrible. Y entonces ahora nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero ¿sabes qué? No puedes tener ese trabajo. Y cuando ahora lo perdemos, afectamos la economía de nuestra familia, afectamos lo que seguía en nuestra casa al día a día. Y ellos ahora se ven afectados. Cuando yo pierdo una relación, cuando pierdo mi salud, alrededor hay gente que se va a ver afectada. Entonces, sí debemos de considerar, sí debemos de pensar que en lo que nosotros hagamos, lo que se va a ir desencadenando, puede tener esa onda como cuando lanzas una piedra al agua que está en calma y las ondas empiezan a moverse. Esa onda de consecuencias puede alcanzar a gente que tú no querías que alcanzara. Y eso es lo terrible de esto. Y que por eso debemos darnos cuenta hasta dónde pudieran alcanzar nuestras consecuencias o las consecuencias de nuestros actos. Vamos por el último punto ya, vamos por la última etapa del proceso. Porque Dios en su gran misericordia y amor tampoco nos deja ahí, tampoco nos desecha, tampoco nos desprecia y nos manda al rincón a oscuras, con la cabeza hacia la pared y me quedas ahí para siempre. No, Dios no hace eso. O en el caso de David no lo hace porque David tuvo esta buena reacción. Pero cuando una persona se hace oídos sordos, lo que dijimos hace rato, sigue teniendo sus consecuencias, o sea, esas no se las quita. Porque sigues en rebeldía con esto que no debes hacer, de todos modos vas a perder tu salud, de todos modos perdiste esa relación, de todos modos perdiste ese trabajo, y ni así. Entonces ya no viene esta etapa a tu vida o a nuestra vida, que es la restauración. Porque seguimos emberrinchados, alejados, y nos alejamos, y ya, esa persona sí, pareciera que ya no está, ya se fue a otra cosa. Pero cuando reconocemos y venimos con este corazón, bla, 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 como lo hizo David y todo esto, y pues pasa nuestra consecuencia y todo, entonces Dios también nos lleva a la restauración. No nos deja así. Y ahorita vamos a leer ya los versículos del 20 al 25 para ver esta parte. ¿Ok? Así que acompáñame, por favor. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron.
Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y me permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé su esposa y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. David pide por esta misericordia, no sucede, y entonces David le da la vuelta a la página. Se levanta de su duelo, de estar en el suelo, de no bañarse, de no comer, y el primer lugar al que va es al tabernáculo. Y adora a Dios, tiene un encuentro con Dios, arregla las cosas con Dios, entrega la situación en las manos de Dios, y entonces Dios le restaura, le da ese visto bueno a que le dé la vuelta a la página, que siga adelante. Pero sus consejeros dicen, ¡ey, qué pasó! ¿A poco tan fácil ya se te olvidó? Nadie dijo que se le había olvidado. David no mencionó, ¡ay, ya no me acuerdo! No, dijo, pero ya pasó esa etapa. Yo tengo que seguir adelante. Y David ahora se enfoca en su esposa para ayudarla a salir también de ahí, de esa situación en la que se encontraba, porque ella no fue culpable de todo esto. Y entonces Dios les bendice con otro hijo que ya sabemos, es Salomón, y dice, y Dios amó al niño. Y quería que le llamaran amado del Señor. Entonces, el tiempo de restauración. Cuando hemos pasado por estas etapas, como te decía, de la manera correcta, vendrá su Espíritu Santo, otra vez, es el agente. Vendrá el Espíritu de Dios a confortar nuestros corazones, a avivar, a reanimar nuestro corazón, a darnos nueva esperanza, a reforzar nuestro carácter, a traernos consuelo de nuestras consecuencias aún, entendimiento también de que hemos pasado este proceso, pero ahora sí ya vamos para adelante. Ya vamos, ya lo saqué de mi vida, ya terminé con esa relación, ya terminé con ese tema del trabajo, ya saqué de mi corazón este rencor, ya arreglé las cosas con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con la iglesia, con una tal persona, ya me arreglé conmigo mismo porque no me tenía respeto hacia mí mismo, entré a tal vicio, caí en tal adicción y ya saqué todo eso de mi vida por fin. Y entonces ahora viene este proceso de ir para adelante, Y su Espíritu al lado de nosotros, ahí ayudándonos, empujándonos, sacándonos adelante, ¿no? Y voy a regresar con nosotros, que si ahorita tú estás pasando por ese tiempo en que no quieres, en que estás rebelde, en que no te importan las consecuencias que Dios te haya puesto, estás perdiéndote de esta restauración que Dios tiene para ti. Estás perdiéndote de entender que lo que estás viviendo ahorita no se compara con el estar bien con Dios. Si tú crees que ahorita esa relación, ese trabajo, esa situación de pecado está padre, está suave, te estás perdiendo completamente de lo que realmente tiene valor, que es esa restauración de Dios. El estar bien con Dios, el sentir que estoy bien con Dios, que estoy caminando con Dios. Y si ya has pasado por ese tiempo y estás empezando la restauración de Dios, no te impacientes. Porque a veces las heridas que nos hemos provocado, pueden ser profundas. Y queremos que las cosas sucedan de inmediato. Y van a llevar su proceso. Es como, yo se lo platicaba a alguien, es como cuando tienes una lesión. Vas a tener que estar en reposo y vas a ir sanando. Y tienes que hacer lo que tienes que ir haciendo para que esto esté bien. Me tocó una vez una persona que tuvo una lesión terrible en el pie. Le pidieron que no se pusiera nada más que los medicamentos, lo que iba en la piel, lo que se tomara. No hizo caso. Se puso tantos menjurjes y cosas que le dieron
que terminó teniendo muerte de la piel de su pie y tuvieron que rebanarle parte de su pie, de la planta del pie, para salvarle lo demás. Porque no atendió, no hizo caso, no se cuidó, no se ventilaba la herida, no tenía reposo. Fue un relajo. ¿A qué voy? Que el tiempo de la restauración de Dios a veces va a ser así. Va a ser de tener reposo, de estar en calma, de estar tranquilo, de entender que necesito pasar por este tiempo. Que si yo me acelero y otra vez corro a la vida desbocado, puedo llegar a lastimarme más, puedo llegar a hacer las cosas peor. Que voy a necesitar mis tiempos de sosiego, de estar tranquilo, de escuchar la palabra de Dios, de disfrutar alabanzas, de disfrutar un devocional, de disfrutar de las pláticas con alguien maduro, de consejería, de restauración que Dios me traiga a través de un hermano, de una hermana, de un hombre o mujer maduro en la fe, que restaure mi vida y que me ayude a pasar por esa etapa. Y es parte importantísima de todo esto, que no nos quedemos tirados con la pata quebrada, sino que vayamos para arriba, pero que vamos a tener que ir tranquilos, con calma. Que lo más importante es que va Dios con nosotros. Y fíjate que encontré algo aquí, y es el obrar de la gente alrededor de nosotros cuando pasamos por este tiempo. Porque le dicen a David, ¿qué? ¿Ya? ¿Como si nada? Y me puse a pensar en eso, y David tenía la mentalidad correcta cuando le dice, es que yo ya lo pedí, ya no sucedió, yo ya me restauré con Dios, yo debo seguir adelante. Pero ellos se quedaron asombrados. ¿Y sabes qué? A veces cuando lo que hemos hecho es de evidencia pública, hacia familiares, amigos, la iglesia, conocidos, a veces hay gente que quisiera seguirnos viendo sufrir por lo que hemos hecho, seguir pagando. Nos quieren seguir viendo sangrando por lo que hemos hecho, porque ¿cómo es posible? Hizo esto y ya está bien, como si ya se le perdonó y sigue adelante su camino. ¿Cómo es posible? Y nos quieren ver en esa misma situación de que sigamos flagelándonos, que sigamos sufriendo y doliendo, y que no puede ser que ya tan fácil te perdonó Dios y seguiste con tu vida. O sea, se ponen en el lugar a veces de Dios y se vuelven los verdugos de Dios y la inquisición de Dios para seguirnos martirizando y torturando con lo que hemos hecho. Es que tú hiciste, tú dijiste, tú fuiste, tú abandonaste, tú hiciste aquí y allá. ¿Cómo se te ocurrió haber hecho tal cosa? Creyendo que pueden tener esa autoridad o ese peso cuando el que nos tenía que perdonar ya lo hizo. Cuando el que nos tenía que restaurar ya lo hizo. Y que Dios ya le dio la vuelta a la página, nosotros ya le hemos dado la vuelta a la página, pero a veces nos vamos a enfrentar con gente que no le da la vuelta a la página en nuestras fallas, que no le ha dado la vuelta a la página en tus fallas. Y ¿sabes una cosa? Debemos tener cuidado cuando gente así está en nuestra vida. Y no ser así, ¿eh? Si tú te has vuelto verdugo de Dios, te has vuelto el dedo chiquito de Dios, creyendo que tú puedes andar señalando y juzgando y martirizando a la gente que se ha equivocado y juzgándola, deja de hacerlo. No es tu papel, no es mi papel. Y si tú has sido lastimado por esa gente que te sigue ahí metiendo el dedo en la llaga, híjole, no tienes nada que hacer ahí. No es un lugar saludable para que tú puedas tener tu restauración. No te estoy diciendo que dejes tu familia, abandones, no, pero mental y emocionalmente, pues, debes estar más fortalecido en lo que Dios ya ha hecho por ti que en lo que a veces esta gente puede estar encima de ti. Así que, siguiendo este proceso, démosle la vuelta a la página. Si estamos en alguna de estas 4 etapas, ya sea la preparación, ya sea la confrontación, la parte de las consecuencias o la restauración, sepamos que todo esto lo hace Dios porque nos ama y porque lo que hacemos no le agrada, no le gusta, no quiere que vivamos de la manera en la que lo estamos haciendo y busca que hagamos las cosas de acuerdo al plan que Él tenía para nosotros o tiene para nosotros.
y que a veces nos desviaremos del camino y nos vuelve a meter y a lo mejor ya va a ser un poco diferente porque esto era exactamente lo que Dios quería para nosotros, pero nuestras consecuencias ya nos llevaron que ahora sea por acá, ya no es por aquí, sí es más o menos, pero nuestras consecuencias también tienen a veces efecto para toda la vida. Pero eso no significa que no hemos sido restaurados o perdonados. Así que si tú estás en ese tiempo de verdad, si has tomado esa decisión y ya lo has hecho de aceptar las consecuencias que han venido, de restaurar tu relación con Dios, Dios te va a ir restaurando. Dios te va a ir restaurando y llénate de esa gente, acércate de esa gente que te va a poder ayudar. No que te va a hacer que no avances, porque tampoco, Tampoco debemos de dejar que eso pase porque entonces ya nos quedamos a veces incapacitados para toda la vida. Y entonces pensamientos que no deberían de estar están en nuestra cabeza de, es cierto, ¿cómo Dios me va a perdonar esto? ¿Cómo Dios me va a salvar, me va a sanar de esto que hice? Y ahí estamos ahora nosotros flagelándonos porque el otro no me suelta y me hace que me esté flagelando y yo también estoy, sí es cierto, a lo mejor Dios de verdad no me ha perdonado. No me va a perdonar esto que hice. ¿Por qué? Porque la otra persona ajena ahí me está diciendo, ahí no me quiere ver salir adelante. Es un tema largo, es un tema complejo, pero que aprendamos nosotros del ejemplo de David, que experimentemos en cabeza ajena y si lamentablemente ya nos ha tocado o nos está tocando, que tomemos esta buena respuesta. Que fortalezcamos nuestro carácter y reconozcamos que nos hemos equivocado, que aceptemos las consecuencias de nuestros actos y busquemos esta restauración de parte de Dios. Gracias por haber escuchado este tiempo, esta reflexión y que de verdad Dios te bendiga, nos bendiga y que nos dote y nos llene de sabiduría suya para que podamos vivir la vida que Él espera. Y que cuando vengan estos tiempos de arreglar las cosas con Dios, que nos llame a cuentas, lo hagamos con un corazón tranquilo, dispuesto, entendido, que siempre todo lo que Dios haga será porque nos ama y será por nuestro bien. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que Dios te siga bendiciendo, bye.